Hola, buenos días, ¿cómo estás? Terminemos de leer este pasaje que se llama Testigos de Cristo. Esta es la segunda parte. Si no has visto la primera parte, te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. Recuerda que ayer leímos que Dios Padre da testimonio de Cristo, que Dios también ha enviado personas para que den testimonio de Cristo, que las obras que Cristo hace dan testimonio de Él y que las escrituras mismas también dan testimonio de Cristo. Cuatro fuentes dan testimonio de Cristo. Y mira que precisamente también son cuatro los que dieron testimonio de Cristo en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vimos que asimismo nosotros también tenemos que dar testimonio de Cristo, pero que nosotros lo que hacemos es que hablamos y hablamos y hablamos de nosotros mismos, de las cosas de nosotros mismos, y no hablamos de Cristo. Hacemos al revés. Tenemos que hacer es al contrario, no alabarnos a nosotros mismos ni hablar de nosotros mismos, ni mucho menos alabarnos a nosotros mismos, como vimos ayer, y sí hablar de Cristo. Pero nosotros hacemos es al contrario. Cuando se trata de hablar de Cristo, no decimos nada. Y así no es. Si te das cuenta, es al contrario. Empieza a hablar de Cristo. Da testimonio de Jesús. Que nosotros también seamos antorchas encendidas, como lo fue Juan el Bautista. Que nosotros no seamos antorchas apagadas, que no hablen nada acerca del Evangelio de Cristo, de Jesús, sino que seamos antorchas encendidas y que demos testimonio de Cristo. Ahora leamos el versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36. Recuerda que es Jesús el que está hablando. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que Jesucristo hacía daban testimonio de Él, que Él es verdad, que Él cumplía la palabra de Dios y que la palabra de Dios se cumplía en Él. Versículos 37 y 38. También el Padre me envió, perdón, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Padre mismo da testimonio de Jesús. Y ayer leímos un versículo a manera de ejemplo. Y Dios mismo también envió personas desde el principio a dar testimonio de Jesús. Pero las personas no reciben la palabra de Dios porque no creen. Nosotros, los hijos de Dios, creamos en la palabra de Dios y permitamos que su palabra more en nosotros. Versículo 39. Ay, mira el versículo al que llegamos. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo quedó escrito desde el principio para que nosotros supiéramos el testimonio de Cristo. Y mira que dice ahí: escudriñad las escrituras. Mira,
La Biblia no se lee de afán en 5 minutos y salga corriendo. Así no es. Tenemos que tomarnos el tiempo suficiente cada día para escudriñar las Escrituras. Y si lo hacemos, nos daremos cuenta que es palabra de Dios, que da testimonio de Jesucristo y recibiremos la vida eterna. Por eso estamos leyendo la Biblia en orden y avanzamos un poquito cada día. Te ruego en el nombre de Jesús que te mantengas firme cada día, escudriñando las Escrituras, porque recibiremos la vida eterna. ¡Ay, qué emoción! Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es muy triste y es la descripción del mundo, no solamente del mundo actual, sino del mundo desde el principio. Mira, las personas no quieren ir a Jesús, no quieren recibir a Jesús, no quieren recibir el regalo de la salvación, no quieren orar, no quieren adorar a Dios y no quieren escudriñar las Escrituras. Muy triste. Y mira cómo está el mundo. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. Las personas no aceptan a Jesús y por eso no le dan la gloria y la honra que merece. Antes, al contrario, lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Eso en ese tiempo y en este tiempo es lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas no le dedican el tiempo suficiente para estar con Dios. No dedican tiempo suficiente para orar, alabar y escudriñar las Escrituras. Ignoran a Dios, pero sí tienen tiempo para otras cosas. Versículo 42. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. El problema es que no tenemos amor de Dios en nosotros, porque si tuviéramos amor de Dios en nosotros, es decir, si de verdad amáramos a Dios, ¿qué haríamos? Dime una pregunta. ¿Qué hace una persona cuando está enamorada de su novio, de su esposo? ¿Qué hace? Lo busca o la busca, ¿cierto? Lo llama, trata de hacer todo lo posible por estar el mayor tiempo en contacto con esa persona. Y si lo ama de verdad, de verdad, de verdad, se casan porque quieren estar toda la vida juntos. Bueno, si nosotros de verdad amáramos a Dios, haríamos todo lo posible por tener esa comunión con el Padre Santo cada día, como dice Mateo 6:6. Es que me río porque los que nos han visto desde hace tiempo saben que yo esto lo repito a diario, porque es tan importante Mateo 6:6. Por eso hay tantas personas que se dicen cristianas, pero su vida no da el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son personas que piensan que las cosas de Dios son solamente, por ejemplo, ir cada 8 días a una iglesia, escuchar la palabra de Dios y se acabó. Y así no es. Con Dios es una comunión de todos los días. Todos los días. Entrar en tu aposento, en tu habitación, como dice Mateo 6:6. Cierra la puerta y quédate a solas con Dios, orando, alabando a Dios y escudriñando la palabra de Dios.
Si nosotros de verdad amáramos a Dios, haríamos eso todos los días y nos daríamos cuenta que la Biblia es palabra de Dios y que da testimonio de Jesucristo y recibiríamos la vida eterna. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesucristo vino en el nombre del Padre. Jesucristo no vino en su propio nombre y no le recibieron. Pero el anticristo, ese sí va a venir en su propio nombre y a ese sí van a recibir. Dios quiera que a nosotros no nos toque ver la llegada del anticristo. Dios quiera que no, y debes orar por eso, como dice Lucas capítulo 21, versículo 36. Orad en todo tiempo, que seamos hallados dignos de escapar a todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Va a llegar un momento en el mundo que solo Dios sabe cuándo será, que va a aparecer una persona que va a ejercer el poder mundial, el gobierno mundial, una persona que va a ser carismática y a quien todo el mundo van a aclamar, van a aplaudir, van a decir, ese era el que necesitábamos, a ese sí van a recibir. Pero ¿quién es ese? El anticristo. Después hablaremos más en detalle de esto. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Desafortunadamente, las personas lo que buscan es la gloria de los hombres, el reconocimiento de los demás, que les digan, que los feliciten, que los reconozcan, hasta que les den premios. Mejor dicho, las personas lo que quieren es sentirse importantes y reconocidos por las demás personas. Pero esto no debería ser así. A nosotros, los hijos de Dios, la única gloria que deberíamos querer recibir no es la de los hombres, sino la de Dios. Lo único que nos debería importar a cada uno de nosotros es que hagamos la voluntad de Dios, que lo que nosotros hagamos cada día sea del agrado del Señor, que no nos importe lo que digan las demás personas, que lo único que nos importe sea que nosotros lo que hagamos sea del agrado de Dios, que recibamos la aprobación del Padre Santo. Es lo único que verdaderamente nos debería importar. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Dios dio la ley a través de Moisés y mediante la ley nos damos cuenta de qué. ¿De qué nos damos cuenta? De que somos pecadores. La ley de Dios es como un espejo y nos permite ver cuán pecadores somos. Por eso estamos condenados, porque somos pecadores. Pero en Jesucristo no hay condenación. En Jesucristo hay salvación a los que creen en su nombre.
Juan capítulo 3, versículos 17 al 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús no vino para condenar al mundo, Jesús vino para salvar al mundo. El que cree en Jesús no es condenado, el que cree en Jesús está salvo y recibe la vida eterna. Si te das cuenta que no nos salvamos por obras, sino por creer en Jesús. Pero el que no cree en Jesús ya está condenado porque amó más las tinieblas que la luz. Versículo 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Las personas decían que sí, que sí, que sí creían en Moisés. Pero la verdad era que no creían en Moisés, porque si creyeran en Moisés, creerían en Jesús, porque Moisés y todos los profetas hablaron de Jesús, pero no creen a los que Dios había enviado a dar testimonio de Jesús. Y como no creen en los profetas que Dios ha enviado, tampoco creen en Jesús. Y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El que rechaza a Jesús está condenado porque ama las tinieblas y no a Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, busquemos a Dios, alabemos a Dios, oremos a Dios y escudriñemos su palabra cada día, porque en Jesús y solo en Jesús tendremos vida eterna.